Él era el CEO más temido del país. Ella, la empleada invisible del sótano. Nadie imaginó que un escándalo los obligaría a casarse y que terminarían enfrentando juntos o amor o la ruina. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El estruendo no fue de cristales rotos, sino de silencio quebrado. Damián Alarcón, de pie frente al ventanal. De su ático que dominaba la ciudad, sintió cómo el orden matemático de su universo se desintegraba con un solo titular digital. Sofía de la Vega, fotografiada en Ibiza con el rival multimillonario de Alarcón. La traición era un veneno de acción rápida, no en su corazón, pues dudaba tener uno, sino en su orgullo, el pilar sobre el que había construido su imperio. No había dolor, solo una furia gélida y calculadora que recorría sus venas. Cada clic, cada compartido, era un golpe al acuerdo corporativo más grande de su historia, una humillación pública que transformaba su vida personal en una debilidad bursátil. Miró su propio reflejo en el cristal, un hombre que lo controlaba todo, perdiendo el control de la narrativa. La guerra no se declaraba con tanques, sino con fotografías en un yate, y él estaba perdiendo la primera batalla de la manera más vulgar posible. La sala de crisis del grupo Alarcón era un santuario de pánico contenido, rostros pálidos, susurros estratégicos y el incesante teclear de los equipos de relaciones públicas intentando apagar un incendio con gasolina. Damián presidía la mesa con una calma aterradora. Su inmovilidad contrastaba con el caos circundante. Escuchaba las propuestas de sus asesores, ideas débiles sobre desmentidos y comunicados de prensa, y las descartaba con un gesto casi imperceptible. Fue entonces cuando Franco, su jefe de seguridad, un hombre cuya lealtad había sido forjada en años de silenciar problemas menores, pronunció la frase que cortó el aire viciado. «Señor, no podemos negar el escándalo, debemos eclipsarlo». Hizo una pausa midiendo el peso de sus siguientes palabras. Necesita controlar la narrativa, y un escándalo de esta magnitud solo se tapa con una noticia más grande, una boda. La sugerencia flotó en el aire, tan audaz como demencial, y todas las miradas se clavaron en Damián, esperando la explosión. Por un instante, la impasibilidad de Damián se resquebrajó, no con ira, sino con una chispa de macabro interés. La idea era un disparate, una locura sacada de un guión de cine barato, pero en su demencia residía una lógica brutal y brillante. Era una jugada de ajedrez en un tablero donde todos esperaban que volcara las piezas. Una boda repentina no solo desviaría la atención, sino que lo pintaría a él, no como la víctima humillada, sino como un hombre apasionado que había dejado atrás la superficialidad por un amor verdadero. «Encuéntrenmela», ordenó, su voz un témpano de hielo. El silencio en la sala fue absoluto. Encuéntrenme a la empleada más invisible, más anónima y con el expediente más limpio de toda esta maldita empresa. Quiero a alguien tan intachable que la prensa se ahogue en su propia búsqueda de fango. Quiero un fantasma, no una persona. La humillación personal se había transmutado en una estrategia corporativa, fría y desalmada. Mientras el caos reinaba en el piso 50, en el sótano del mismo edificio, Elena Valdés respiraba el aroma de papel antiguo y silencio. A sus 26 años, su universo era un laberinto de estanterías metálicas, el archivo histórico del grupo Alarcón, un lugar donde los secretos de la familia más poderosa del país dormían en carpetas de Manila. Ella era su guardiana, la jefa de catalogación, un puesto que era tanto su orgullo como su escondite.
Se movía con una precisión metódica entre los pasillos, su presencia tan discreta y ordenada como los documentos que custodiaba. Su mundo no tenía ventanas al exterior, solo al pasado, a historias de poder y ambición que le resultaban lejanas y seguras tras el velo del tiempo. Aquí, en el corazón silencioso del imperio, Helena era invisible, y esa invisibilidad era su mayor protección, un escudo contra el ruido y la furia de un mundo que prefería ignorar. La soledad de Helena no era una condena, sino una elección consciente, una fortaleza construida ladrillo a ladrillo sobre los escombros de su pasado. Vivía en el pequeño apartamento de San Telmo que le heredó su abuela, un refugio de libros y plantas que no le exigían más que luz y agua. La herida que gobernaba su vida era una cicatriz invisible, pero siempre presente. La humillación pública que había destruido a su padre. Un hombre honesto, un contable meticuloso, cuya carrera y vida fueron aniquiladas por una falsa acusación de fraude, una cruel jugada de un socio ambicioso. Aquel episodio le enseñó a desconfiar del brillo, del poder y, sobre todo, de los hombres como tiburones que navegaban las aguas corporativas. Su vida era un ejercicio de contención, un esfuerzo constante por no llamar la atención, por ser irreprochable y evitar cualquier error que pudiera volver a manchar el apellido que su padre se esforzó tanto por limpiar. Dentro de esa vida cuidadosamente controlada, latía un sueño frustrado, una melodía silenciosa que solo ella podía escuchar. Anhelaba terminar su carrera de historia del arte, un camino que había abandonado por la cruda necesidad de estabilidad económica tras el 1900. Desastre familiar. Cambió los lienzos de Goya y las esculturas de Bernini por los balances y archivos del grupo Alarcón, un sacrificio que le pesaba en el alma cada vez que abría un libro de arte por la noche. La estabilidad era su prioridad. Ser invisible era su estrategia de supervivencia. Ese sueño era su única vulnerabilidad, el único punto débil en la armadura que había construido con tanto esmero. Era el precio que había pagado por la paz, una paz precaria que estaba a punto de ser dinamitada por el hombre que reinaba en la cima del edificio donde ella se escondía. La llamada fue un evento tan anómalo que Helena pensó que se trataba de un error. La voz de la asistente del CEO, tan pulcra y afilada como un bisturí, la convocaba al piso 50. El señor Alarcón la espera. El ascensor, una cápsula de cristal y acero pulido, se sentía como una guillotina ascendente. Cada piso que subía la alejaba más de su mundo seguro y la acercaba a la atmósfera enrarecida del poder absoluto. Al salir, el contraste la golpeó. El silencio del archivo era paz. El de esta planta era tensión. Se sintió como un ratón de biblioteca en una jaula de leones. Sus zapatos prácticos, una ofensa sobre el mármol italiano. Caminó hacia la imponente puerta de caoba, sintiendo las miradas curiosas de los ejecutivos, preguntándose qué hacía una empleada del sótano en el Olimpo corporativo. Damián Alarcón estaba de espaldas a ella, una silueta imponente recortada contra el ventanal panorámico que ofrecía la ciudad a sus pies. No se giró cuando ella entró, dejándola en un silencio calculado que pretendía intimidar. Helena se quedó de pie, en medio de la vasta oficina, sintiendo el peso del poder que emanaba de cada mueble, de cada objeto de arte abstracto. Finalmente él se volteó y sus ojos, dos fragmentos de hielo, la analizaron sin un atisbo de humanidad. No hubo un buenos días, ni una presentación. Era un depredador evaluando a su presa. Caminó hacia su escritorio, un monolito de caoba, y con un gesto elegante y despectivo, deslizó un documento encuadernado en cuero sobre la superficie pulida. Era un movimiento preciso, el de un hombre acostumbrado a mover piezas en un tablero, y en ese momento, ella era la pieza, señorita Valdés.
Su voz era tan fría como su mirada, desprovista de cualquier emoción. Le seré directo. No tengo tiempo para sutilezas. Tengo una propuesta de negocio para usted. Hizo una pausa, permitiendo que la absurdidad de la situación se asentara en ella. Necesito una esposa durante un año, un matrimonio contractual, puramente transaccional. El shock inicial dejó a Elena sin aire, una incredulidad tan profunda que le impidió reaccionar. A cambio, continuó el implacable, el Grupo Alarcón asumirá todas sus deudas pendientes y financiará por completo la carrera universitaria que, según su expediente, abandonó hace 5 años. Historia del arte, si no me equivoco. La mención de su sueño, usada como un arma, fue un golpe bajo y certero. Elena miró el contrato y luego a él, y en sus ojos fríos vio el reflejo del mismo tipo de hombre que había destruido a su familia. El eco de la traición que acabó con su padre resonó en la lujosa oficina, dándole a Elena una fuerza inesperada. La humillación inicial se transformó en una ira fría y contenida. Levantó la barbilla, su mirada encontrando la de él sin titubear. Señor Alarcón, con todo respeto, mi vida no es un activo para sus balances financieros, ni una solución para sus escándalos personales, dijo, su voz temblando ligeramente pero firme en su convicción. Una sonrisa casi imperceptible, cargada de arrogancia, se dibujó en los labios de Damián. Se equivoca, señorita Valdés. Todo en esta vida es una transacción. Solo varían las divisas. Amor, poder, dinero, sueños. Yo le ofrezco la oportunidad de cumplir el suyo a cambio de un año de su tiempo actuando un papel. La dejó sola, con el contrato sobre la mesa. Una bomba de tiempo encuadernada en cuero. El aire se llenó con el olor a poder y a una humillación tan profunda que casi podía saborearse, dejándola atrapada entre sus principios y la única llave que podría abrir la puerta a su vida anhelada. En la soledad de su apartamento, rodeada de los fantasmas de sus libros y la memoria de su padre, Elena libró la batalla más dura de su vida. El contrato de Damián Alarcón yacía sobre su modesta mesa de comedor como una serpiente enroscada, a la vez venenosa y seductora. Cada cláusula era una traición a sus principios, un eco de las humillaciones que juró nunca repetir. Sin embargo, en la misma página, entre el lenguaje legalista y frío, brillaba la promesa de su sueño, la carrera de historia del arte. La única pieza de su alma que sentía que aún podía salvar. Rechazarlo era una victoria moral que la condenaría a permanecer en el sótano, segura, pero incompleta. Aceptarlo era venderse, pero también era comprar su propia libertad, una paradoja que la torturó durante horas. Finalmente, con un pulso tembloroso y una resolución de acero, firmó. No era una rendición, era su propia transacción estratégica. La boda fue una operación quirúrgica, despojada de cualquier emoción. Se celebró en un registro civil desierto, con la única presencia de Franco y un abogado de rostro adusto como testigos. Elena vestía un sencillo vestido color marfil que había comprado esa misma mañana, una armadura de dignidad silenciosa. Damián, a su lado, con un traje impecable, parecía estar cerrando una fusión empresarial más que un matrimonio. Intercambiaron los votos con la misma formalidad con la que se firma un acuse de recibo. Sí, acepto. Las palabras, vacías de sentimiento, resonaron en la sala, sellando un pacto basado en la conveniencia y la desesperación. Al salir, los fotógrafos contratados por Damián capturaron la imagen que inundaría los medios. El millonario y su esposa misteriosa, una mentira perfectamente empaquetada para consumo público, mientras ellos ni siquiera se rozaban las manos. El ático de Damián
Era otro planeta, un universo de cristal, acero y silencio minimalista que contrastaba dolorosamente con la calidez abarrotada del apartamento de Elena. Se sentía como un pájaro exótico atrapado en una jaula de oro. Sus pocas pertenencias personales, libros, un par de fotografías antiguas, parecían casi ofensivas en medio de tanta opulencia estéril. La primera noche, él le mostró la casa con la eficiencia de un guía turístico. Esta ala es la tuya. Incluye el dormitorio, un baño y este estudio. La mía está al otro lado. La cocina y el salón son zonas comunes, pero no es necesario que coincidamos. Sus reglas eran claras, diseñadas para mantener la distancia, para reforzar la naturaleza contractual de su acuerdo. No tenemos que interactuar más de lo necesario para mantener las apariencias. ¿Entendido? Cristalinamente, respondió Elena, su voz más firme de lo que se sentía. La farsa alcanzó su punto más tenso en la suite presidencial de un hotel de lujo, el escenario elegido para su noche de bodas, una actuación necesaria para la credibilidad de su historia. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Damián, un hombre acostumbrado a tomar lo que quería, a que las mujeres fueran un apéndice de sus deseos, se acercó a ella. Su movimiento no era agresivo, sino cargado de una expectativa arrogante, la de un hombre que cumple con lo que considera una cláusula implícita del contrato. Es un matrimonio, Elena. Para que sea creíble, debe serlo en todos los aspectos. ¿Qué esperabas?, dijo en voz baja, su aliento rozando su piel. Era la culminación lógica de su acuerdo, la consumación de la mentira, y él no esperaba resistencia alguna. Elena retrocedió instintivamente, su cuerpo tensándose como un resorte. El miedo en sus ojos era un faro en la penumbra de la suite. El terror que sentía era más profundo que el miedo al hombre que tenía delante. Era el pánico a la intimidad forzada, a la última rendición de su autonomía. El contrato no especificaba esto, susurró, su voz un hilo tembloroso. Damián esbozó una sonrisa cínica a punto de replicar cuando ella lo miró directamente a los ojos, reuniendo cada gramo de su coraje. Yo, tragó saliva, las palabras atoradas en su garganta como cristales rotos. Yo nunca he estado con nadie. La confesión cayó en el silencio de la habitación, con el peso de una bomba, una verdad tan anacrónica y pura en su mundo cínico que lo dejó sin palabras, paralizado. La declaración de Elena lo golpeó como una descarga eléctrica, despojándolo de su arrogancia y dejándolo expuesto a una emoción que rara vez sentía, la genuina estupefacción. La virginidad, para él, era un artefacto de una era olvidada, una imposibilidad en el círculo social en el que se movía. Se detuvo en seco, y por primera vez, desde que la había convocado a su oficina, la vio de verdad. Ya no era la empleada invisible, ni la solución a su problema de relaciones públicas. Era una mujer aterrorizada, pero con una fortaleza inquebrantable en su mirada, una dignidad que su confesión no disminuía, sino que magnificaba. Sin decir una palabra, Damián retrocedió, tomó una almohada del diván y se dirigió al sofá. Esa noche, el todopoderoso CEO durmió en el sofá, confundido, frustrado y, para su propia sorpresa, inexplicablemente intrigado. A partir de esa noche, Damián comenzó a observarla. Lo que antes era invisibilidad, ahora se había convertido en un fascinante misterio. La veía moverse por el ático, no como una intrusa, sino como una presencia silenciosa que traía consigo una extraña calma. Notaba cómo trataba al personal de servicio, con una amabilidad y un respeto que él nunca se había molestado en ofrecer, llamándolos por su nombre y preguntándoles por sus familias. Observaba cómo, en la enorme y estéril biblioteca que él nunca usaba, ella creaba un pequeño rincón propio, ordenando sus libros de arte, acariciando los lomos de los volúmenes como si fueran viejos,
Amigos, su silencio ya no era vacío. Estaba lleno de un mundo interior rico y complejo que él, con toda su riqueza y poder, no podía empezar a comprender, pero que desesperadamente comenzaba a querer descifrar. La primera prueba pública llegó en forma de una cena de negocios con inversores alemanes. «Debes venir. Tenemos que mantener las apariencias. Es parte del trato», le dijo Damián con su habitual tono autoritario. Elena, vestida con un elegante pero sobrio vestido que Damián había ordenado, para ella parecía una pieza de arte delicada fuera de lugar. Sin embargo, durante la cena, algo inesperado ocurrió. Mientras los inversores hablaban de cifras y proyecciones, Elena comentó en voz baja sobre la pintura que colgaba en la pared del comedor privado, una pieza de expresionismo abstracto. Les recuerda a Kandinsky, ¿verdad? Pero el uso del color es mucho más melancólico. El artista intenta encontrar la armonía en el caos. Damián se encontró a sí mismo ignorando la conversación de 1900 millones de dólares para escucharla, cautivado por la pasión en su voz y la forma en que veía belleza donde él solo veía decoración. Una noche, varias semanas después, la rutina de su convivencia se rompió por un pequeño gesto. Elena lo encontró en el estudio de la casa, rodeado de informes y con la tensión del día grabada en su rostro. La pantalla de su portátil iluminaba su agotamiento. Sin decir una palabra, ella salió y regresó unos minutos después con una taza de té de manzanilla. La dejó sobre el escritorio a su lado y se retiró con la misma discreción silenciosa. Damián se quedó mirando la taza humeante, perplejo. Nadie en su vida, ni sus amantes ni su familia, le había ofrecido nunca un gesto tan simple y desinteresado. «Gracias», murmuró a la puerta cerrada, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. Ese pequeño acto de cuidado, no estipulado en ningún contrato, fue una grieta más en la armadura de hielo que había construido a su alrededor. La amenaza de Sofía de la Vega no tardó en materializarse. Apareció como una visión venenosa en una gala benéfica a la que Damián y Elena estaban obligados a asistir. Sofía se deslizó hacia ellos, su sonrisa una obra de arte de la falsedad. «Damián, querido, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo, su mirada recorriendo a Elena de arriba abajo con un desdén apenas disimulado. «Y veo que has traído a tu acompañante, disfrutando del aire fresco fuera del sótano, cariño». Luego, volviéndose hacia un grupo de conocidos, añadió en un susurro audible: «Es adorable cómo Damián se dedica a las obras de caridad. Su nueva protegida es tan pintoresca». Cada palabra era una daga afilada, diseñada para humillar a Elena y recordarle que no pertenecía a ese mundo. Elena sintió el calor de la humillación subir por su rostro, pero mantuvo la barbilla en alto, su dignidad una frágil armadura. En público no le daría a Sofía la satisfacción de verla derrumbarse. Sin embargo, más tarde esa noche, Damián la encontró en uno de los balcones del ático, mirando la ciudad titilante como si buscara una ruta de escape. La brisa nocturna agitaba su cabello y parecía increíblemente pequeña y vulnerable contra la inmensidad de la noche. Él se paró a su lado, en silencio por un momento. «No tienes que dejar que sus palabras te afecten», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Elena se giró para mirarlo, una sonrisa triste en sus labios. «Es fácil para ti decirlo, Damián. Tú eres el rey de esta selva. Yo solo soy el cebo». La honestidad de su respuesta lo desarmó. Inesperadamente, Damián se convirtió en su tutor en el arte de la supervivencia social. «Si vas a ser mi esposa, aunque sea en el papel, no puedes permitir que te devoren», le dijo un día. Su tono una extraña mezcla de pragmatismo y algo más. Algo que podría confundirse con preocupación. Comenzaron unas lecciones improvisadas.
Le enseñó a devolver un cumplido envenenado, a usar el silencio como un arma, a sonreír mientras lanzaba una verdad incómoda. La gente como Sofía se alimenta del miedo. Muéstrales indiferencia y se morirán de hambre. Estas sesiones, disfrazadas de estrategia, se convirtieron en un extraño ritual de intimidad. Él le estaba dando las herramientas para navegar su mundo y al hacerlo la estaba dejando entrar de una manera que nunca había permitido a nadie. Durante una de esas noches, después de una agotadora lección sobre cómo tratar con periodistas entrometidos, la conversación derivó hacia terrenos más personales. Elena, sintiéndose extrañamente cómoda, le habló de su padre, no de su trágico final, sino del hombre que era. Su amor por los números ordenados, su risa estruendosa, el orgullo en sus ojos cuando ella le explicaba una pintura. Por primera vez, Damián escuchó. Y luego, en un raro momento de vulnerabilidad, él respondió: «Mi padre nunca me leyó un cuento. Me enseñó a leer los balances de la empresa a los 10 años. Decía que los dragones y los castillos no cotizan en bolsa». En esa confesión, Elena no vio al CEO despiadado, sino a un niño solitario criado para ser un rey, un niño al que también le habían robado un sueño. La biblioteca del ático, antes un mausoleo de libros sin abrir, se convirtió en el santuario de Elena. Pasaba horas allí, sumergida en los volúmenes de arte que Damián había ordenado comprar para ella. Un gesto que en su momento pareció una simple cláusula del contrato, pero que ahora adquiría otro significado. Una tarde, él entró a buscarla para otra cena de negocios y la encontró dormida en un viejo sillón de cuero, con un pesado libro sobre la historia del Renacimiento italiano abierto sobre su regazo. Su rostro, relajado en el sueño, estaba desprovisto de la tensión y la vigilancia que siempre la acompañaban. Un impulso que no comprendió, un instinto protector, lo movió a tomar una manta de cachemira de un diván cercano y cubrirla con cuidado para no despertarla. Se quedó mirándola un momento. La mujer que había contratado para salvar su imperio estaba, de alguna manera, desmantelando el suyo. Un sábado por la tarde, la monotonía de su convivencia se rompió con una discusión absurda sobre qué música poner en el sistema de sonido del salón. Él quería la frialdad matemática de la música clásica minimalista. Ella anhelaba la calidez desordenada del jazz de Nueva Orleans. Discutieron con una ligereza que ninguno de los dos había experimentado antes, lanzando argumentos ridículos sobre compositores y trompetistas. En medio de la disputa, Elena hizo una broma sobre su gusto musical predeciblemente corporativo. Y algo increíble sucedió. Damián se rió. No fue una sonrisa cínica ni una risa calculada, sino una carcajada genuina, profunda y sorpresiva que llenó la habitación. Elena se quedó en silencio, mirándolo fijamente. «¿Te das cuenta?», dijo ella suavemente. «Es la primera vez que te oigo reír de verdad». El sonido de su risa pareció borrar las líneas invisibles de su contrato, dejando en su lugar algo peligrosamente real. Mientras una frágil conexión crecía entre ellos en la privacidad del ático, el mundo exterior, avivado por las filtraciones de Sofía, se volvía cada vez más hostil. Los tabloides y blogs de chismes comenzaron una campaña implacable, pintando a Elena como la cenicienta calculadora, una cazafortunas maestra que había atrapado al millonario más codiciado del país. Publicaron fotos de su antiguo apartamento, comparándolo con el lujo de su nueva vida, y especularon sobre la fortuna que obtendría en un inevitable divorcio. Cada artículo era una tortura para Elena. Sentía el peso del juicio público, las mismas miradas y susurros que habían perseguido a su padre hasta la tumba. Se encerraba en la biblioteca, sintiéndose una impostora, exactamente como querían que se sintiera. Damián
que normalmente ignoraba a la prensa con un desdén olímpico, reaccionó a los ataques contra Elena con una ferocidad que sorprendió a todos, incluido a él mismo. En un evento, un periodista particularmente insistente le preguntó a Elena sobre su repentino ascenso social. Antes de que ella pudiera responder, Damián se interpuso, su cuerpo un escudo protector. Se inclinó hacia el periodista, su voz un susurro helado y amenazante. Mi esposa es una mujer privada. Escriba una palabra más sobre ella que no sea un hecho verificado, y me aseguraré personalmente de que su próxima asignación sea cubrir el clima en la Antártida. ¿Está claro? La defensa pública y Santos Ini desproporcionada silenció a la multitud y envió un mensaje claro. Ya no estaba simplemente protegiendo un acuerdo, estaba protegiéndola a ella. El día que Elena comenzó sus clases en la universidad marcó otro punto de inflexión. Damián insistió en llevarla, una imagen surrealista. El todopoderoso CEO del Grupo Alarcón en su Bentley, estacionado frente a la Facultad de Historia del Arte como cualquier otro padre o novio. No tienes que hacer esto, dijo ella, sintiéndose cohibida. Claro que sí. La prensa podría estar aquí. Apariencias, ¿recuerdas? Respondió él, aunque ambos sabían que esa ya no era la única razón. Antes de que ella saliera del coche, Elena se volvió hacia él. Gracias, Damián, por esto, por todo. Él simplemente asintió, su mirada fija en el edificio. Era parte del trato, dijo, pero sus palabras carecían de la frialdad de antes. El trato se estaba convirtiendo en la excusa conveniente para algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La conciencia física entre ellos creció, convirtiéndose en una corriente subterránea constante. Ya no era la tensión de la noche de bodas, sino algo más complejo y magnético. Un roce accidental de manos al alcanzar el mismo libro en la biblioteca, la proximidad de sus cuerpos mientras él le enseñaba a jugar al ajedrez, el momento en que él la ayudó a abrocharse un collar para una gala, sus dedos rozando la piel de su nuca. Cada pequeño contacto era una descarga eléctrica que dejaba un eco vibrante en el aire. No hablaban de ello, pero el espacio entre ellos se había encogido, lleno de una tensión que ya no era sobre la mentira de su matrimonio, sino sobre la verdad de una atracción innegable y creciente que ambos se esforzaban por ignorar. La inminencia del final de su acuerdo se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Una noche, mientras miraban la ciudad desde el balcón, Elena se atrevió a tocar el tema. Cuando este año termine, comenzó, pero la frase murió en sus labios. La idea de volver a su antigua vida, a su apartamento solitario, ahora le parecía insoportablemente desoladora. Damián no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó mientras contemplaba las luces lejanas. La idea de que ella se fuera, de que su presencia silenciosa y cálida desapareciera del ático, le provocaba un pánico frío que no reconoció. Nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento, Elena, dijo finalmente, su voz más áspera de lo que pretendía, evitando una conversación para la que no tenía respuestas, solo sentimientos confusos y aterradores. La cena anual con los socios principales del Grupo Alarcón era un campo de minas. Los hombres, viejos amigos de su padre y abuelo, veían a Elena con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La consideraban una variable de riesgo, una locura impulsiva de Damián. Esperaban una joven simple y maleable, pero se encontraron con algo muy diferente. Recordando las lecciones de Damián, Elena participó en la conversación, no sobre finanzas, sino sobre cómo el arte y la cultura podían fortalecer la marca de la empresa. Habló con una inteligencia y pasión que los desarmó, citando ejemplos y proponiendo ideas. Damián la observó desde el otro extremo de la mesa, no como un director de orquesta viendo a su marioneta actuar, sino con un orgullo abrumador y posesivo. Ella no era su empleada, era su igual,
Sofía, sintiendo que perdía el control, decidió lanzar un ataque más personal y cruel. En una subasta de arte, se aseguró de encontrarse con Elena mientras Damián estaba ocupado en una conversación. Con una sonrisa dulce y venenosa, le dijo: «Debes sentirte tan afortunada, Elena. Salir de donde sea que saliste. He oído historias sobre tu familia. Dicen que hay manchas que ni todo el dinero de Alarcón puede limpiar». La referencia apenas velada a la tragedia de su padre fue un golpe directo al corazón de Elena. Un ataque diseñado para destrozar la confianza que tanto le había costado construir. El dolor fue tan agudo y repentino que por un momento sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero en lugar de desmoronarse, Elena recordó las palabras de Damián: «Muéstrales indiferencia». Y, lo que es más importante, recordó la fuerza que siempre había tenido dentro. Miró a Sofía, no con miedo ni con odio, sino con una lástima helada. «Y debe haber vacíos que ni todo el dinero de los de la Vega podrá llenar jamás, Sofía», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. «Debes sentirte increíblemente sola». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Sofía boquiabierta y a Damián, que había escuchado la última parte del intercambio, completamente atónito por la gracia y el acero de la mujer que llevaba su apellido. Esa noche, de vuelta en la seguridad del ático, el ambiente entre ellos había cambiado para siempre. Las barreras finales se habían derrumbado. Damián le sirvió un whisky a él y un vaso de agua a ella, y se sentaron en silencio por un largo rato, la necesidad de palabras eclipsada por un nuevo entendimiento. «Mi padre», dijo Elena en voz baja, rompiendo el silencio, «habría estado muy orgulloso de mí esta noche». Damián la miró. La admiración en sus ojos era inequívoca y profunda. Se acercó a ella. Su voz, apenas un susurro, pero cargada con el peso de una revelación. «Yo lo estoy, Elena. Yo estoy orgulloso de ti». Esas simples palabras, pronunciadas con una sinceridad absoluta, significaron más para ella que cualquier contrato o promesa financiera. Eran la validación que no sabía que necesitaba del hombre que nunca esperó que se la diera. Con la gala anual de la Fundación Alarcón a solo unos días de distancia, la tensión en el ático era palpable. Era el evento social más importante del año. El escenario definitivo donde su farsa sería examinada bajo los focos más brillantes. Elena estaba nerviosa, no por los vestidos o las joyas, sino por la sensación de que algo culminante se acercaba. Damián, por su parte, sentía un instinto protector que se había convertido en un rugido constante en su pecho. Ya no se trataba de proteger su imagen o su empresa, se trataba de protegerla a ella a toda costa. La relación que había comenzado como una transacción comercial, un matrimonio de conveniencia, se había transformado en algo tan real y aterrador que ninguno de los dos se atrevía a ponerle nombre. La noche de la gala se cernía sobre ellos, no como una obligación social, sino como un destino inevitable. La noche de la gala de la Fundación Alarcón llegó cargada de una electricidad palpable. El salón era un mar de diamantes y sonrisas calculadas, un ecosistema de poder en el que Elena, meses atrás, se habría ahogado. Pero ahora, del brazo de Damián, se movía con una gracia serena que no pasaba desapercibida. Llevaba un vestido de seda color noche que él mismo había escogido y por primera vez no se sentía como si llevara un disfraz, sino como si reclamara un espacio que también le pertenecía. Justo antes de entrar, él se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra su oído. «No importa lo que pase esta noche, no sueltes mi mano», susurró. No era una orden, sino una promesa. Ella asintió, entrelazando sus dedos con los de él, un simple gesto que se sentía más vinculante que cualquier contrato. Sofía de la Vega hizo su entrada como una valquiria en busca de guerra,
vestida de un rojo escarlata que era a la vez una declaración y una amenaza. Ignoró a Elena por completo, saludando a Damián con una familiaridad posesiva que hizo que todas las cabezas se giraran. Esperó el momento perfecto, cuando el murmullo del salón se había calmado para los discursos. Con una copa de champán en la mano, se levantó y pidió la atención de todos. «Quisiera proponer un brindis», comenzó, su voz goteando un falso dulzor, «por nuestro querido Damián, un hombre de negocios tan brillante, pero con un corazón aún más grande. Un brindis por su último y más conmovedor acto de caridad, adoptar a una empleada tan necesitada y darle una vida de ensueño, por la generosidad de Damián». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Cada palabra había sido un misil teledirigido, diseñado para una máxima humillación pública. Elena sintió como si el aire le fuera succionado de los pulmones. El color desapareció de su rostro. De repente, el lujoso salón se sintió como el tribunal que había condenado a su padre, y cada par de ojos fijos en ella eran los de un juez. La compasión condescendiente, los susurros curiosos, la sonrisa triunfante de Sofía. Todo se arremolinó en un vórtice de vergüenza. Su primer instinto fue huir, desaparecer, volver a la seguridad anónima de su sótano, lejos de un mundo que siempre la vería como una impostora, una pieza de caridad. La mano de Damián en la suya se sentía como un ancla en medio de un naufragio, pero Damián no la soltó. Al contrario, su agarre se hizo más fuerte, un ancla de furia protectora. El público esperaba una respuesta diplomática, una sonrisa enforzada, una retirada estratégica. En cambio, Damián hizo lo impensable. Ignorando las miradas de cientos de las personas más influyentes del país, se volvió hacia Elena. Con una deliberación que silenció hasta el último susurro, levantó su mano libre y acarició su mejilla, obligándola a mirarlo a los ojos. Y entonces, frente a todos, la besó. No fue un beso de pasión ardiente, ni un beso calculado para las cámaras. Fue un beso de una ternura tan profunda, tan llena de una devoción silenciosa y desafiante, que el tiempo pareció detenerse. Fue un acto que la reclamaba, que la defendía y que sin una sola palabra declaraba la guerra a cualquiera que se atreviera a herirla. El impacto del beso reverberó en el salón como una onda expansiva. Sofía se quedó helada, su sonrisa triunfante convertida en una máscara de incredulidad y furia. Su plan no solo había fracasado, sino que había provocado la demostración pública más poderosa del afecto de Damián, algo que ella misma nunca había conseguido. Elena, por su parte, sintió como el beso la recorría, extinguiendo el fuego de la humillación y encendiendo en su lugar una oleada de fortaleza. Cuando se separaron, el mundo parecía diferente. Él no la había salvado como un príncipe a una damisela. La había defendido como un igual, como su compañero. En ese instante, Damián Alarcón, el hombre que regía su vida por el cálculo, había hecho la jugada más impulsiva y emocional de su existencia, eligiéndola a ella por encima de su orgullo, de su imagen y de las reglas de su propio mundo. Enfurecida, consumida por unos celos que se habían vuelto venenosos, Sofía de la Vega se retiró de la gala, pero no se dio por vencida. La derrota pública solo había alimentado su necesidad de una venganza total. Esa misma noche hizo una llamada. «Quiero que investigues a Elena Valdés», le ordenó a un investigador privado sin escrúpulos. «No me importa el costo, quiero su pasado, sus secretos, cada pequeña mancha en su historial. Y quiero la historia de su padre. He oído rumores. Encuéntrame el arma que necesito para destruir no solo a ella, sino al imperio que Damián prefiere antes que a mí». Ya no se trataba de recuperar a Damián. Se trataba de una política de tierra quemada. Si no podía tenerlo, se aseguraría de que él no tuviera nada
y empezaría por arrebatarle a la mujer que se había atrevido a robarle su lugar. El investigador era eficiente y despiadado. En menos de 48 horas entregó a Sofía una carpeta que contenía la dinamita que ella anhelaba. La historia del padre de Elena, pero no la verdad, sino la versión oficial, la que fue publicada en los periódicos de la época, la que lo pintaba como un estafador que, acorralado por la evidencia de su fraude, se había quitado la vida por cobardía. Era la mentira que había atormentado a Elena toda su vida, ahora documentada y lista para ser usada como un arma letal. Sofía sonrió al leer el informe. Tenía en sus manos la llave para arruinar la reputación de Elena de forma irreparable y, lo que era más importante, para sabotear el acuerdo de fusión de Damián, cuya votación final en la junta directiva estaba programada para el día siguiente. Era el jaque mate perfecto. La noche antes de la votación que definiría el futuro del Grupo Alarcón, Sofía se presentó sin anunciarse en la oficina de Damián. Él estaba trabajando hasta tarde, la tensión del inminente acuerdo palpable en el aire. Ella entró con la confianza de quien sabe que ha ganado la partida. Su sonrisa era afilada y triunfante. Sin decir palabra, arrojó la carpeta sobre el inmaculado escritorio de caoba. «Pensé que te gustaría conocer un poco mejor a la mujer con la que compartes tu cama», siseó. Su voz una mezcla de seda y veneno. Damián la miró con fría advertencia, pero sus ojos se desviaron hacia la carpeta, una sensación de presagio helado recorriéndolo. «Ábrela, Damián», lo retó Sofía, disfrutando de cada segundo de su poder. «Ahí dentro tienes la verdad sobre tu esposita santurrona. Su padre, el hombre honesto cuya memoria ella tanto venera, no fue una víctima, fue un ladrón, un estafador que se suicidó antes de que pudieran meterlo en la cárcel», continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Mañana por la mañana, esta información llegará a cada miembro de la Junta y a los principales medios de comunicación. Tu precioso acuerdo se hundirá en un mar de escándalo. Todos sabrán que te casaste con la hija de un criminal, a menos, claro», hizo una pausa dramática, «que convoques una rueda de prensa a primera hora y anuncies nuestro reencuentro, admitiendo que este matrimonio fue un error impulsivo. La elección es tuya, querido, tu imperio o tu pequeña bibliotecaria». Damián se quedó inmóvil. La carpeta en sus manos se sentía como plomo. El ultimátum de Sofía era brutalmente simple: el imperio que su abuelo había construido, el trabajo de toda su vida, el legado que estaba destinado a engrandecer. O Elena. Por un momento, el CEO, calculador dentro de él, sopesó las variables: la pérdida financiera, el daño a la reputación, la catástrofe corporativa. Miró los recortes de periódico amarillentos, las acusaciones, la narrativa cruel que había destruido a un hombre. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó de una forma completamente nueva. La elección no era entre su imperio y Elena, era entre el hombre que había sido y el hombre que quería ser. Ya no vio un problema de negocios, vio la fuente del dolor más profundo de Elena, la cicatriz invisible que había definido su vida. Reconoció el mismo veneno de la traición corporativa, la misma crueldad de los poderosos destruyendo a los indefensos, ahora siendo usada contra ella. En la cara triunfante de Sofía vio el reflejo de todo lo que había llegado a despreciar de su propio mundo y de sí mismo. Esto ya no se trataba de salvar un acuerdo. Se trataba de salvarla a ella, de limpiar el nombre de su padre y en el proceso de encontrar su propia redención. Levantó la vista del archivo y la mirada que le devolvió a Sofía ya no era la de un hombre de negocios acorralado, sino la de un hombre que había encontrado una causa por la que luchar, una causa más valiosa que cualquier imperio. «Fuera de mi oficina»,
dijo Damián, su voz tan tranquila y letal que Sofía retrocedió instintivamente. Una vez que ella se fue, él no perdió un segundo. La maquinaria del Grupo Alarcón, normalmente utilizada para adquisiciones y fusiones, se puso en marcha para una misión diferente. Hizo una llamada a Franco. Quiero a todo el equipo legal trabajando esta noche. Quiero que desentierren todo lo que haya sobre el caso de Ricardo Valdés, el padre de Elena. No me importa el costo ni a quién tengamos que despertar. Quiero la verdad, cada documento, cada testimonio, cada cabo suelto, y la quiero antes del amanecer. Por primera vez en su vida, Damián Alarcón iba a usar todo su poder no para ganar más dinero, sino para hacer justicia. La noche se convirtió en una carrera febril contra el tiempo. La sala de juntas a la mañana siguiente era una cámara de alta tensión. Los miembros del consejo, habiendo recibido correos anónimos durante la noche con insinuaciones sobre el pasado criminal de la familia de Elena, esperaban que Damián anunciara su divorcio para salvar el acuerdo. Sofía estaba presente, invitada por uno de los socios a los que había manipulado, su rostro una máscara de expectación serena y victoriosa. Creía tener a Damián exactamente donde quería. Todos esperaban una capitulación, una decisión de negocios fría y lógica. Damián entró en la sala, su rostro mostrando el cansancio de una noche en vela, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Damián se puso de pie, pero no comenzó a hablar de las sinergias de la fusión ni de los beneficios para los accionistas. En la pantalla principal, para sorpresa de todos, proyectó el contenido de la carpeta que Sofía le había entregado. Las acusaciones, los titulares. Esto es lo que algunos de ustedes han recibido esta mañana, dijo, su voz resonando en el silencio. Un intento de chantaje basado en mentiras para sabotear este acuerdo y destruir a una persona inocente. Sofía palideció. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Damián cambió la imagen. En la pantalla aparecieron documentos legales, transferencias bancarias ocultas, testimonios jurados. La prueba irrefutable, reunida en una noche frenética, de que el socio del padre de Elena había sido el verdadero estafador y que Ricardo Valdés era la víctima. He pasado toda mi vida aprendiendo a construir un imperio, a adquirir, a crecer, a ganar a cualquier costo, continuó Damián, su voz ahora cargada con una autoridad moral que nadie en esa sala le había escuchado jamás. Pero anoche me di cuenta de que el único legado que realmente importa no se mide en cifras, sino en integridad. Miró directamente a los ojos del socio que había invitado a Sofía. Este acuerdo, tal y como está planteado, está manchado por el chantaje y la extorsión. Por lo tanto, retiro mi apoyo. Renuncio al acuerdo si implica ceder un solo centímetro a este tipo de podredumbre moral. El Grupo Alarcón no hará negocios con chantajistas. El shock en la sala fue total. Estaba sacrificando miles de millones de dólares por un principio. Y entonces, para dejar su postura absolutamente clara, concluyó. Su mirada recorrió la sala, desafiante. Y para que quede registrado de una vez por todas, Elena Valdés no es una debilidad en esta empresa, ni un acto de caridad. Ella es mi esposa. Es la mujer más fuerte, decente y honorable que he conocido en mi vida. Y cualquiera en esta sala o fuera de ella que se atreva a insultarla o a usarla, me insulta directamente a mí. Dejó caer el micrófono figurativo y sin esperar una respuesta salió de la sala de juntas, dejando tras de sí un caos de ejecutivos atónitos y el imperio financiero que había definido su vida pendiendo de un hilo. Su elección estaba hecha. Esa noche, Damián regresó al ático sintiéndose extrañamente ligero, a pesar del cataclismo profesional que acababa de provocar. Encontró a Elena en su dormitorio, con dos maletas abiertas sobre la cama. Estaba pálida y sus manos temblaban mientras doblaba su ropa.
Había escuchado los rumores que ya circulaban como la pólvora, la historia de su padre a punto de estallar en la prensa. Estaba huyendo, no por cobardía, sino para protegerlo. Damián, lo sé, dijo ella sin mirarlo, su voz rota. Me voy. No puedo dejar que te destruyan por mi culpa. No puedo dejar que mi pasado arrastre tu futuro. Estaba dispuesta a desaparecer, a volver a ser invisible para salvar al hombre que, irónicamente, la había sacado de las sombras. Él caminó hacia ella y suavemente detuvo sus manos. «No vas a ninguna parte», dijo con una calma absoluta. Sacó una carpeta de su maletín, no la de Sofía, sino una nueva, la suya. La abrió sobre la cama, encima de la ropa, a medio empacar. Dentro no había acusaciones, sino exoneraciones. Documentos que limpiaban el nombre de Ricardo Valdés de forma concluyente. Pruebas de su inocencia que el mundo nunca había visto. Elena miró los papeles, su mente luchando por procesar lo que veía. El nombre de su padre, limpio. Su honor, restaurado. El peso de una vida de vergüenza y dolor comenzó a resquebrajarse, y las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que la dejó sin aliento. Tú me salvaste», susurró Elena, su mirada pasando de los documentos al rostro de él, viendo por fin no al CEO, sino al hombre. Él negó con la cabeza, acunando su rostro entre sus manos, sus pulgares limpiando sus lágrimas. La intensidad en su mirada era un océano de emociones que ya no podía ni quería ocultar. «No, Elena, nos salvamos mutuamente». Su voz era ronca, cargada de una verdad ineludible. «El contrato está roto, ya no existe». Hizo una pausa, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Pero te ruego, por favor, quédate. No como mi esposa contractual, no como parte de un trato. Quédate como mi esposa, mi compañera, mi todo». La pregunta quedó suspendida en el aire, una súplica que valía más que cualquier imperio. La súplica de Damián quedó suspendida en el aire, cargado de emoción del ático, una ofrenda de vulnerabilidad de un hombre que nunca antes había rogado por nada. Elena lo miró, viendo más allá del millonario y el CEO, al hombre que había sacrificado su imperio por su honor. Miró los papeles que liberaban a su padre, la prueba tangible de su redención. Miró la habitación, una jaula de oro que ahora por primera vez se sentía como un posible hogar. Las lágrimas de gratitud se mezclaron con una nueva sensación de paz. No hubo una respuesta verbal inmediata, no hacían falta palabras grandilocuentes. En su lugar, ella dio un pequeño paso hacia él, cerrando la distancia que quedaba, y asintió lentamente. Fue un gesto simple, un sí silencioso que lo era todo, el final de Minho Bessin, un contrato y el comienzo de un pacto real, sellado no con tinta, sino con una verdad compartida. Las semanas siguientes fueron una tormenta. El acuerdo multimillonario se había derrumbado estrepitosamente y la junta directiva estaba en un estado de rebelión, con varios miembros exigiendo la destitución de Damián. La prensa financiera analizaba su imprudencia emocional con un fervor casi sádico. Sin embargo, el Damián que enfrentaba esta crisis no era el mismo déspota frío de antes. Afrontó las reuniones, los ataques y la incertidumbre con una calma desconcertante, una paz interior que sus colegas no podían comprender. La diferencia era que ya no estaba solo. Elena estaba a su lado, no como una esposa trofeo, sino como una verdadera socia. Revisaba documentos con él hasta altas horas de la noche, escuchaba sus estrategias y le ofrecía una perspectiva que no estaba contaminada por la codicia, sino anclada en la integridad. Juntos eran una fortaleza. El mundo que habían dejado atrás se desmoronó por su propio peso.
La noticia del intento de chantaje de Sofía de la Vega y su implicación en el espionaje corporativo para obtener la información se filtró, convirtiéndola en una paria social y empresarial de la noche a la mañana. Su imperio hotelero, ahora manchado por el escándalo, se distanció de ella. Su caída fue tan rápida y brutal como el ascenso que siempre había anhelado. Damián y Elena observaron las noticias no con satisfacción, sino con una melancolía distante. La historia de Sofía era un recordatorio aleccionador del vacío que ambos habían escapado. Un mundo donde las almas se vendían por titulares y el poder era una droga que inevitablemente consumía a sus adictos. Su capítulo estaba cerrado. Una nota a pie de página en la nueva vida que ellos estaban empezando a construir. Una tarde, sentados en el balcón, que una vez había sido testigo de su soledad, tuvieron la conversación que definiría su futuro. «Construí este castillo de cristal», dijo Damián, mirando el perfil de la ciudad, «y lo único que hizo fue mostrarme lo solo que estaba. Me siento como un extraño en mi propia vida». Elena tomó su mano. «Yo pasé mi vida escondiéndome en el pasado para que no me doliera el presente», confesó ella. «Pero ahora quiero un lugar que no sea un escondite ni un castillo. Un lugar pequeño, lleno de historias». La idea nació entre los dos, no como un regalo de él hacia ella, sino como un proyecto compartido, una librería, un pequeño refugio donde el valor de las cosas no se midiera en su precio, sino en la emoción que contenían. Un lugar donde las historias importen más que los balances, concluyó ella, y él sonrió por primera vez en semanas. Un año después, el aire no huele a poder ni a dinero, sino a café recién hecho y al perfume dulce del papel impreso. La luz del sol se filtra a través de un gran ventanal, iluminando hileras de estanterías de madera cálida repletas de libros. El Rincón de Valdés se lee en un discreto letrero en el Pin Centos exterior, un pequeño homenaje al apellido que Damián se había encargado de limpiar. No es una cadena, no es una inversión, es un refugio en un barrio tranquilo de la ciudad. El ritmo aquí no lo marcan las cotizaciones de la bolsa, sino el pasar de las páginas y las conversaciones en voz baja. Es el antídoto perfecto al piso 50, un mundo construido no sobre cimientos de acero, sino de sueños compartidos y segundas oportunidades. Elena está en el centro de este universo y nunca se la había visto tan viva. Su cabello está recogido en un moño desordenado y una sonrisa ilumina su rostro mientras le recomienda una novela a una clienta anciana. Su risa es clara y genuina, llenando el espacio con una calidez que invita a quedarse. Ya no hay rastro de la archivista fantasmal ni de la esposa asustada. Es una mujer en plena posesión de su pasión y su paz. Apoyado en el mostrador, vestido con unos vaqueros y una simple camisa de algodón, está Damián. Ya no dirige la empresa. Renunció a su puesto de CEO para ser presidente del consejo, una figura menos demandante, y la observa con una expresión de amor y admiración tan abierta y pura que es casi tangible. Él es solo un hombre, viendo a la mujer que ama brillar en su elemento. Cuando la clienta se marcha, Damián se acerca a ella por la espalda y la rodea con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro en un gesto de cómoda familiaridad. Inhalan juntos el aroma de su pequeña creación. Es un momento de paz perfecta, un silencio que no está vacío, sino lleno de todo lo que han construido juntos. Es en estos momentos tranquilos donde reside la verdadera riqueza de su nueva vida, lejos de las galas, las juntas directivas y las miradas del mundo. Se quedan así un largo rato, simplemente existiendo el uno con el otro, su amor una presencia tan sólida y reconfortante como los libros que los rodean. Su historia no necesitaba un público, solo necesitaba ser real para ellos. ¿Sabes?
murmura él finalmente, su voz suave en el oído de ella, rompiendo el silencio pacífico. Pasé toda mi vida adquiriendo cosas, empresas, edificios, acciones, poder. Creía sinceramente que tener más era ser más, que eso era tenerlo todo. Su confesión es una reflexión serena, la conclusión de un largo viaje desde la cima solitaria de su torre de cristal hasta este pequeño rincón de felicidad. Su agarre se vuelve un poco más fuerte, como si temiera que el momento pudiera desvanecerse. Es la admisión final de su transformación, el Tundenset, reconocimiento de que la definición de todo había cambiado irrevocablemente para él. Elena se gira lentamente entre sus brazos para mirarlo a los ojos, una sonrisa comprensiva y tierna en sus labios. Le acaricia la mejilla, sintiendo la ligera barba incipiente. «Yo no soy una adquisición, Damián», le dice suavemente, su voz firme pero llena de amor, reclamando su igualdad en esta sociedad que habían formado. «Soy tu socia». Él sonríe de vuelta, una sonrisa genuina que le llega a los ojos, borrando cualquier vestigio del hombre frío que fue. Se inclina y la besa. «El mejor acuerdo de mi vida», responde él contra sus labios, tomando el lenguaje transaccional de su origen y redimiéndolo, convirtiéndolo en la declaración de amor más profunda que podría ofrecer. El beso es lento y profundo, un beso que no es una actuación, ni una estrategia, ni una transacción. Es la verdad silenciosa y poderosa de dos personas que comenzaron su viaje con una mentira y, en el camino, encontraron su hogar más auténtico el uno en el otro, no en un ático con vistas a la ciudad, sino en la mirada del otro, en el calor de un abrazo entre estanterías llenas de historias. Su propio relato, el más improbable de todos, se había convertido en su favorito, la prueba de que a veces el amor no se encuentra, se construye, incluso sobre las ruinas de un contrato roto. Si esta historia te conmovió, déjanos tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesita creer que incluso de la mentira más fría puede nacer el amor más verdadero.